Bendiciones, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en este día vamos a estudiar temas profundos sobre la palabra de Dios. En este día le voy a titular a este estudio La gracia o la ley. La gracia o la ley. Yo he hecho muchos estudios en el pasado y hemos estado cubriendo muchos temas referentes a la ley y a la gracia. Pero conforme va pasando el tiempo, el Señor me va dando más conocimiento e inteligencia sobre estos asuntos. Y creo que es muy necesario que yo vuelva a traer un estudio sobre esto, pero ya un estudio con más conocimiento, con más sabiduría, con más entendimiento, referente a la ley y a la gracia. Y esto siempre ha sido un tema de discusión en las iglesias a través de los siglos. De hecho, la iglesia, después que los apóstoles murieron, empezó a entrar en épocas muy oscuras, hasta que finalmente ya en los años 300, la iglesia romana convirtió el cristianismo en una guarida de demonios. Gracias al Señor que pudo mantener siempre un remanente firme que nunca cedió al modernismo ni al legalismo, aún en esos tiempos oscuros. Pero la iglesia pasó por momentos difíciles donde muchos de sus santos tuvieron que dar sus vidas, donde muchos de sus santos sufrieron por mantener la doctrina del cristianismo limpia, por mantener la doctrina del cristianismo siempre arriba. Ellos tuvieron que sufrir mucho. Y ya después de esos tiempos, la iglesia entonces entró en una época muy oscura donde predominaba los romanos. Ya después, en los años 1400, Dios levanta a un hombre, a un monje llamado Martín Lutero, que peleó muy fuertemente contra la iglesia romana, contra la iglesia católica. Y Martín Lutero le llamaba a la iglesia el anticristo y una guarida de demonios. Y gracias a Dios, este hombre se mantuvo predicando y enseñando sobre la justificación por fe en nuestro Señor Jesucristo, tal y como Pablo lo enseñó en las Escrituras. Y como decía el mismo Martín Lutero, yo no les estoy enseñando a ustedes una doctrina nueva, ni una enseñanza nueva, ni una revelación nueva. Yo les estoy enseñando lo que el apóstol Pablo enseñó, que está ahí en las Escrituras, que mayormente lo habla el libro de Gálatas y el libro de Romanos. Y este hombre habló y mucho sobre estos libros, enseñando sobre la justificación por fe. Y le damos gracias a Dios primeramente porque Martín Lutero se mantuvo firme. Y gracias a eso, hoy nosotros los evangélicos estamos fuera de lo que es la iglesia romana,
que ha traído tanta miseria, tanta corrupción y tanta doctrina falsa a lo que es el cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Él estuvo destruyendo los principios y las doctrinas que había levantado la iglesia romana. Y la iglesia romana también destruyó los principios cristianos tal y como como le enseñaba la palabra de Dios, o como le enseña la palabra de Dios. Lutero fue un reformador poderoso que trajo una vez más el verdadero evangelio de Cristo a la iglesia. Yo personalmente le doy gracias a Dios por hombres como Martín Lutero, el gran reformador de la doctrina cristiana. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en este tema que yo voy a tratar hoy, es el tema de la salvación. Y es de mucha importancia, hermanos, porque ya que si la persona no está viviendo en la gracia de Cristo, en el evangelio de Cristo, si la persona es solamente religiosa y no está en el evangelio de Jesús, esa persona no tiene salvación. Esa persona no tiene perdón, no tiene justificación, ni tiene vida alguna de parte de Dios. Porque la vida se halla solamente en el Hijo de Dios. La vida se halla solamente en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este tema es tan profundo y tan importante que yo lo dé a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos días. Ahora en el 2020 que estamos viviendo. La Biblia es tan clara en este asunto, queridos hermanos, que dice que si usted acepta a Cristo por fe, usted tiene la vida de Dios. Pero si de momento se desvía al servicio de las obras para justificarse, usted cae de la gracia y se desvía a otro evangelio, a otro Jesús, a otro espíritu y finalmente puede perder su salvación. Por eso es que este tema es tan importante y primordial que usted lo escuche, que usted lo analice y que usted le pida a Dios que le dé entendimiento sobre todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Este tema va a ser el número 1. Después viene el 2, el 3, el 4, el 5 y no sé hasta cuántos. Pero voy a estudiar bastante, voy a hacer una serie larga sobre estos asuntos que son los más importantes de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. La salvación por gracia y la justificación de Dios para usted es solo a través de la fe en el Hijo de Dios, sin obras algunas, sin méritos algunos. Esto tiene que estar bien arraigado profundamente en su conciencia y en mi conciencia de que somos salvos por la fe en el Hijo de Dios, sin hacer nada. Esto es de tanta importancia que Pablo enseñó que los que prediquen y enseñen otra cosa que no sea la salvación por fe en Jesucristo, Pablo dijo, que sean malditos y echados al infierno. En otras palabras, que se pierdan eternamente. Y yo, como el apóstol Pablo, digo lo mismo. Si alguno predica y enseña otra cosa, otra fuente, o trastorna la fe genuina del evangelio en Jesucristo, que tales personas sean malditas y echados al infierno. Sí, Señor. Esto lo habla Gálatas
en el capítulo 1, habla sobre este asunto. Miren, la Biblia dice, y vamos a leer la Biblia. Vamos a empezar a ver la Biblia. Dice en 1 Timoteo 2:5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay muchos que hacen estas cosas sobre el Evangelio por ignorancia. Pero hay otros que a propósito hacen las cosas, viendo que el libro lo enseña, viendo que la Biblia lo enseña, pues ellos a propósito le van a la contraria. Miren, hermanos, a la gente ignorante Dios les mostrará el camino si ellos lo desean. Pero a los que conocen y lo hacen a propósito, se convertirán en malditos por haber pervertido el Evangelio de Jesucristo. Y esto es un problema hoy tremendo en la iglesia del Señor. Esto está rampante, vivo hoy día en la iglesia del Señor. El mensaje más importante que existe en este mundo es el Evangelio de Cristo. Este Evangelio enseña la salvación por fe en el Hijo de Dios, para que el hombre que es pecador y que el hombre que está perdido y muerto sea salvo y liberado de la muerte eterna. Por eso es que esto es tan importante. Cristo vino al mundo a salvar a todos los hombres del pecado, del diablo, de la muerte y del infierno eterno. Y vino para hacerlo un hijo de Dios por la eternidad. Fíjense qué importante y qué maravilloso es esto. Entonces, en este estudio maravilloso voy a cubrir con profundidad todo asunto y expondré el verdadero evangelio de Cristo, el único que salva, el único que justifica, el único que nos ha librado de la muerte, del pecado, del diablo y de toda la maldición de la ley. Y esto tengo que repetirlo de nuevo, de toda la maldición de la ley. Miren que yo he conocido predicadores que lo único que hacen es predicar maldición desde los púlpitos. Y no predican el evangelio que trae vida, que trae fuerza, que trae liberación. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Hay personas que quieren alcanzar la justificación de Dios cumpliendo ciertas leyes, ritos, ceremonias, por la educación o por la obediencia a la ley de Dios que está registrada en el Antiguo Testamento. O simplemente por leyes originadas por ellos mismos. Ellos quieren llegar así a donde está Dios. Entonces hay otros que quieren alcanzar la justicia por medio de la gracia, sin ellos hacer nada, totalmente al creer en el Hijo de Dios. Esa es la manera de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es creer en el Hijo de Dios, refugiarme en sus brazos. Y entonces hay otras religiones, y déjeme decir, religiones hay muchas en el mundo. Yo saqué una información del internet de un señor que hizo una investigación sobre todas las religiones del mundo. Y él dice en su libro que actualmente existen 4.200 religiones vivas y innumerables religiones que ya han dejado de existir. Él dice que no hay forma de determinar ese número con exactitud,
pero que el número de las que están hoy vivas y vigentes es alrededor de 4.200 religiones. Imagínense ustedes qué religioso es el hombre. Y con religión tú no te salvas. Con ritos tú no te salvas. Con guardar leyes tú no te salvas. Con ser el mejor de la cuadra o del barrio, tú no te salvas. Por hacer miles y cientos de obras buenas, tú no te salvas. Miren, hermanos, la Biblia habla mucho de la ley y de la gracia. Y Pablo, en casi todas sus epístolas, hablaba sobre estos dos temas principales. Desde los comienzos del nacimiento de la iglesia, siempre ha habido mucha discusión referente a la ley y a la gracia. Porque algunos dicen que el hombre es justificado por la ley, otros que por Cristo, y otros piensan que la salvación es solo por obras. Y hay otro grupo que dice que es por medio de Cristo, pero que a la misma vez hay que cumplir también con la ley de Moisés. ¿Ven? Tienen un espagueti formado en este asunto. Entonces por eso nosotros debemos estudiar esto de acuerdo a la luz de las escrituras, de la palabra de Dios, no de ningún librito que haya escrito algún hermano, aunque hay libros que son buenos, que son puros, que son inspirados, apoyados por el Espíritu Santo, porque hablan la verdad de la palabra de Dios. Entonces por eso debemos conocer qué es la ley y qué es la gracia. Miren, hay muchos tipos de leyes en el mundo, como son las leyes civiles, las leyes del gobierno, etcétera, etcétera. Pero en este estudio solo vamos a hablar sobre las leyes religiosas o las leyes de Moisés. Las leyes sociales son para preservar el orden social. Así que ellas son necesarias y son ordenadas por Dios para el orden del mundo. Imagínese usted un mundo donde no existieran leyes, todo sería un caos total. Y todos los cristianos debemos someternos a la ley del país donde estemos viviendo. Hoy solo vamos a estudiar la ley. Vamos a estudiar el medio para lograr la justicia de Dios, o sea, el perdón de Dios, el favor de Dios. Hoy vamos a estudiar cómo podemos lograr que Dios nos declare personas justas. Y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Miren, hermanos, Romanos capítulo 10. Versículo número 4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En este pasaje Pablo está diciendo que desde el momento que una persona cree en Cristo, desde ese momento la ley se termina para esa persona como medio de justificación ante Dios. Esto no quiere decir que usted va a vivir como se le antoje, ya que en el mundo hay ciertas leyes que debemos cumplir para ser parte de una sociedad. Este evento que sucede cuando usted conoce a Cristo no es el fin de la ley como parte de la palabra de Dios, porque la ley va a existir por la eternidad. Pero para la persona que ha creído en Cristo es el final de la ley como medio de obtener justificación de parte de Dios.
Y en esto no hay acepción. Esto es tanto para los judíos como para los gentiles. Desde el momento que aceptamos a Jesús, la ley deja de ser para aquellas personas que han aceptado a Jesucristo. Ahora nosotros no tenemos que seguir un patrón de leyes. Ahora nosotros no tenemos que decir voy a hacer tal cosa para alcanzar el favor de Dios. Nosotros ahora los cristianos alcanzamos el favor de Dios en el momento que hacemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador y empezamos a vivir para Él. Ahí es donde todo el favor de Dios se volca sobre nuestras vidas. Alabado sea Jesús por siempre. Desde ese momento usted ejercita fe en Cristo para salvación. Desde ese momento la ley dejó de ser el medio o como un vehículo para la justificación ante Dios. ¿Ven? ¿Entienden bien esto? Ven, Cristo es el final de la ley, porque la justicia que demanda la ley, o sea, la rectitud, la obediencia, el comportamiento, está todo encerrado en el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, al creer usted en Jesucristo, poseemos esa justicia que demanda la ley, porque Jesús era todo justo, todo santo, todo sublime. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, esa justicia, esa justificación es impuesta sobre nosotros. Todo eso que demanda la ley en Jesucristo es cumplido. Porque Cristo cumplió la totalidad de la ley. Por lo tanto, la fe en Cristo nos garantiza la justicia que la ley tiene. Pero la ley no pudo dar, ni ha dado, ni dará al hombre justicia alguna. Hermanos y hermanas, la salvación de la humanidad solo se encuentra en Cristo. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo, venir a Él, rendirse a Él por fe. Y desde ese momento Dios lo salva. Usted dice, Dios, de acuerdo con tu ley soy un pecador, estoy perdido y necesito tu salvación. Entonces Dios te dice, cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo. Porque la ley no te puede salvar, porque la ley te ha condenado. Porque ¿quién no ha violado un mandamiento? ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha mirado a una mujer para desearla? ¿Ah? Entonces la ley te ha condenado y dice que tú mereces la muerte. Porque la ley dice que si ofendes en toda tu vida en un solo punto, ya eres condenado. La ley no te va a justificar y te va a decir, te voy a dar una oportunidad. La ley te está diciendo, eres culpable porque me ofendiste en un punto, por lo tanto mereces la muerte. Pero entonces yo en desesperación corro a Cristo, me abrazo a Cristo, lo acerto y le digo, perdón, ayúdame. Y entonces Cristo te da vida, te hace justo. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. Yo quisiera que todos ustedes pudieran comprender esta maravillosa palabra de Dios. Yo quisiera que todos ustedes puedan comprender el evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo vino para hacerte libre, no para esclavizarte. Entonces usted viene y se rinde a Cristo sin méritos,
sin obras, sin dinero, sin talentos. Usted no puede ofrecer nada para ser salvo. Lo único que usted puede ofrecer es su corazón. Miren, yo tengo unas amistades que les predico siempre a Cristo. Pero ellos, como no tienen todavía la revelación y la claridad, me dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los necesitados, yo soy buen esposo, buen padre, buen hijo, soy un hombre trabajador, Dios me va a salvar a mí. Esta es la manera que piensa casi todo el mundo. Ellos creen que por sus méritos o por su buen comportamiento o por sus buenas obras, ellos piensan que Dios le dará la entrada en los cielos. Pero ese no es el sistema de Dios. Si ese fuera el sistema de Dios, entonces la salvación sería por méritos humanos. La salvación, hermanos, es solo a través del Hijo de Dios. Es por los méritos del Hijo de Dios. Es por la obra del Calvario del Hijo de Dios. Y esto lo repito para que entiendan profundamente y para que no haya falsas esperanzas. La salvación del hombre solo es por medio de Cristo y nada más, sin ningún tipo de obra de su parte. Usted no obra para ser salvo, usted solo cree para ser salvo. Y después que es salvo, entonces usted obra. Pero usted no va a obrar para justificarse delante de Dios, ni para que Dios diga, tú eres un santito. No. Todas las obras que usted ha hecho sin tener a Cristo, Dios las considera como pecado. Y mire, voy a volver a repetir esto porque esto es importante que usted lo entienda y esto lo enseña la Biblia. Todas las obras que usted hace sin Cristo, Dios las considera como pecado. Todas las obras que usted ha hecho estando en Cristo, entonces Dios las considera como obras justas, santas y buenas. ¿Ven la diferencia? Pero obras sin tener al Cristo, sin tener al Rey en nuestro corazón, son obras que Dios las considera como muertas, como una toalla higiénica, como dice Isaías. Hermanos y hermanas, es todo por Él. Es todo en Él y por medio de Él. Todo está encerrado en el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Fíjense que el cristianismo es el único organismo que es distinto a todas las religiones del mundo. Sí, señor. Miren, la mayor diferencia está en el hecho de que todas las religiones, sin excepción de alguna, es un sistema de obras humanas. Mientras que el cristianismo, el verdadero cristianismo, es un evangelio divino, lleno de la gracia de Dios, o sea, está lleno del favor de Dios, de la ayuda de Dios, del amor de Dios. En el evangelio de Cristo, queridos hermanos, Dios invirtió lo máximo que Él poseía, que es su unigénito Hijo, quien es Jesucristo. Miren, yo tengo una compañera de trabajo que tiene una niña hermosa y es muy cariñosa. Y de vez en cuando yo le digo a mi compañera, oye, véndeme a tu niña, te voy a dar $1,000,000.
Y entonces ella me responde y me dice, ni por todo el dinero del mundo, porque ella es mi vida. Hermanos, Jesucristo es lo máximo que Dios poseía y lo dio por amar tanto al mundo. Lo dio por usted y por mí, que somos pecadores. Dios dio todo, porque Jesucristo es la vida. Y entonces, el cristianismo se diferencia de todas las religiones del mundo porque es diseñado por Dios, es de origen divino, fue originado en la mente de Dios, en el corazón de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Esto lo enseña la Biblia en Pedro. Miren, en los sistemas humanos, el hombre siempre está tratando de hacer grandes obras para salvarse y para obtener el favor divino. El hombre está tratando de poder cumplir con la justicia que demanda el Dios Todopoderoso para poder salvarse a sí mismo. Ahora, en el Evangelio de la Gracia, Dios en Cristo ha hecho todo para salvar al hombre. Dios, hermano, es el autor de la salvación de la humanidad, no es el hombre. El hombre no tuvo nada que ver en la salvación del hombre. Dios lo hizo todo en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos mérito alguno. Todo el mérito lo tiene Dios, porque Él fue el que invirtió todo en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La persona que no pueda ver esto, hermano, está en un gravísimo error. En un error que le puede costar la vida o la muerte. Miren, en las religiones de los hombres, usted para obtener favores de Dios tiene que involucrarse en ritos, en ceremonias, en leyes y obras. En las religiones humanas usted tiene que prender velas, tiene que poner un vaso de agua en una esquina. Todas esas prácticas no poseen poder alguno. Son prácticas vacías, sin fuerza, sin poder. En todas esas prácticas Dios no se involucra. Dios no puede ser alcanzado a través de esos ritos. Dios ve todo eso como un insulto a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ven? Mire, yo tenía un amigo que para buscar protección fue a un santero. Y este santero le echó humo y ron en la cara. Y le dijo, ve al mar y báñate 7 veces, échate miel y báñate, zambúllete y vuelve a salir 7 veces. Después te enjuaga con el agua salada y eso hará que todas las cosas buenas se te peguen en la vida. Eso hará que el dinero venga a ti, el amor, la fama, la buena suerte y también la vida loca. Esto, hermanos, es como se maneja el mundo con religiones y prácticas llenas de ignorancia que no salvan, no ayudan, ni traen favor ni suerte a nadie. Dios no está involucrado en estas prácticas. Y así hay millones que viven engañados, viven en el error y viven en la mentira. Por eso, si usted compara el cristianismo a las religiones del mundo, verá que el Evangelio de Cristo está muy por encima, muy alto en conocimiento, en sabiduría y en poder. Hermanos, no existe religión ni práctica en el mundo que se pueda acercar o asemejar al Evangelio de Cristo. No existe. Miren, ni el judaísmo se puede acercar al cristianismo.
Y mire que estoy hablando de judaísmo, el cual fue más cercano a Dios, del cual vino esta grande salvación, de los cuales son las promesas y las revelaciones. Porque fue a través del judaísmo que vino Jesucristo, que vino la Biblia y que vino la vida y el evangelio, quien es Cristo el Señor. Todos los apóstoles y escritores de la Biblia eran judíos. O sea que el judaísmo fue el sistema más cercano a Dios. El judaísmo era el pueblo de Dios con las leyes más perfectas que había en toda la tierra. No existía otro gobierno sobre la tierra que tuviera las leyes que tenía el pueblo de Dios. Eran leyes y principios poderosos, cubrían todas las facetas de la vida. Y esto era así, hermano, porque eran leyes dadas por Dios, que eran divinas, santas y justas. Así como lo oye. La ley de Dios es divina, es santa y es justa. Y ni aún el judaísmo se puede comparar con el cristianismo. El cristianismo está por encima de toda práctica religiosa que se pueda nombrar de afuera en el mundo. Para que usted sepa que si usted abraza el cristianismo, si usted cree en Cristo con todo su corazón, usted va a experimentar la libertad más gloriosa que ser humano haya tenido. Porque ahí es donde está la vida de Dios. Ahí es donde se encuentran todos los misterios y toda la sabiduría y todo el conocimiento y toda la gloria del Todopoderoso. Santo es el Señor. Santo es el Señor. No existía, hermano, otro gobierno sobre la tierra que tuviera las leyes que tenía el pueblo de Dios. No existían. Pero a pesar de todo esto, el judaísmo se queda corto al compararlo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínese usted dónde quedarían las otras prácticas y las religiones del mundo. Si el judaísmo, que es el más cercano, no puede compararse, ¿en qué quedarían todas las otras? Por lo tanto, yo, Calixto Villa, puedo afirmar con toda autoridad que la religión pura y sin mácula, la única que es aceptada por Dios, es el cristianismo, es el evangelio de Cristo, es el evangelio que nuestro amado apóstol Pablo predicó y enseñó. Es el que fue predicado por todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de este evangelio, toda religión que existe en el mundo es puramente humana, sin poder o sin vida alguna de Dios. Esto lo afirmo con toda autoridad. Miren, hermanos, este mismo problema que yo les estoy presentando hoy ocurrió en la iglesia primitiva. Y producto de este conflicto, los líderes y columnas de la iglesia de esos entonces tuvieron que reunirse para discutir este asunto. Y al reunirse, ese fue el primer concilio de la iglesia primitiva. Ese fue la primera vez que ellos se reunieron todos juntos para resolver un problema que era de vida o de muerte, que era lo que es la justificación, lo que es la salvación de las almas. Por eso fue necesario que ellos se reunieran y hablaran sobre este asunto tan importante sobre la salvación. Y entonces, si usted va ahí a Hechos y lee el capítulo 15, usted se va a enterar de todo este asunto. Este fue el primer concilio llevado a cabo
por la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Esta reunión se llevó a cabo por una pregunta concerniente a la relación del creyente cristiano con la ley de Moisés. Fíjense que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionario, había predicado y enseñado el evangelio de la gracia sin las obras de la ley. Entonces, después de su retorno, Pablo llega a la iglesia y empieza a contarle a los hermanos, empieza a darle el testimonio de todo lo que había pasado en su viaje. Y él dice en Hechos, capítulo 14, versículo 27, él dice, y habiendo llegado de su viaje y reunido a toda la iglesia, refirieron, o sea, le dieron testimonio, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Ve? La puerta de la fe a los gentiles. Pablo le informó a la iglesia cómo los gentiles habían sido salvos sin tener que convertirse en judíos prosélitos, sin tener que someterse a la circuncisión y sin tener que guardar la ley de Moisés. Pero entonces, como el diablo no duerme, los cristianos de Antioquía empezaron a regocijarse de las buenas noticias de la gracia de Dios. Y este reporte de los gentiles siendo salvos por la gracia sin la ley llegó a los oídos de los cristianos en Jerusalén. Escuche esto ahora, porque el diablo no duerme. Y en este grupo de cristianos en Jerusalén había un gran grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, que eran legalistas, eran fieles cumplidores de la ley. Y entonces ellos empezaron a decir, porque no comprendían el evangelio, que para ser salvos era necesario que los creyentes estuvieran bajo la ley de Moisés. Y así que estos legalistas fueron a la iglesia de Antioquía y formaron ahí una confusión tremenda y empezaron a enseñar la ley a los creyentes de esa iglesia. Y les decían, esto es lo que le decían estos legalistas cristianos que habían aceptado a Cristo, pero les faltaba el conocimiento de la gracia del evangelio para que fueran despegados de la ley. Y entonces ellos empezaron a decir, y ahí usted, si se lee Hechos 15, lo va a ver. En Hechos capítulo 15, versículo 1, habla sobre esto y dice, ellos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Vieron? ¿Ven? Entonces, producto de esta enseñanza, se levantó una gran discusión entre Pablo, Bernabé y este grupo de predicadores de la ley. Y tan grande fue esta discusión que el doctor Lucas, quien fue el que escribió el libro, el apóstol Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos, reportó lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 2, y dijo, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿ven? Una discusión grande. Tuvieron una discusión grande, no era una discusión pequeña. Entonces, como ellos no pudieron ponerse de acuerdo, ellos decidieron que someterían el problema, el asunto, los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Entonces un grupo, incluyendo a Pablo y a Bernabé, se pusieron de acuerdo para ir a Jerusalén a ver a los apóstoles. En Jerusalén vivían los apóstoles principales que caminaron con el Señor Jesucristo. Ellos eran columnas principales. Ellos fueron los que empezaron la predicación del evangelio dado por Cristo. Ellos fueron los primeros en ser comisionados por Cristo. Ellos vivieron por 3 años y medio con Cristo. O sea que ellos tenían que saber qué era lo correcto.
Ellos tenían que tener el conocimiento y la respuesta para lo que estaba sucediendo. O sea que ellos debían saber qué era lo correcto hacer. Ahí estaba Pedro, Juan, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo y un montón de otros. O sea, había un gran grupo de líderes y columnas fuertes y principales ahí en Jerusalén. La opinión de ellos era la ley en esos entonces. Ellos estaban en mucha estima por los cristianos. Y entonces, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la iglesia y reportaron o dieron testimonio de todo lo que Dios había hecho con los gentiles por medio del evangelio de la gracia. Pero inmediatamente fueron confrontados por los fariseos legalistas que habían creído en Cristo, porque ellos insistían diciendo, ahí en Hechos 15:5 lo dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por eso yo le exhorto a ustedes que se lean el capítulo de Hechos capítulo 15 completo. Fíjense, hermanos, que estos legalistas eran judíos cristianos. Habían sido salvos al creer en el Mesías, pero ellos seguían con la mayoría de los ritos judíos, pensando ellos que todo eso era también necesario para ser salvos. Y hoy día no hay gran diferencia de muchas iglesias cristianas que piensan lo mismo. Hoy en día está, yo creo que peor como estaba en esos entonces. Miren la secta de los adventistas. Piensan que hay que guardar el sábado para ser salvos. Los testigos de Jehová que piensan que hay que evangelizar para ser salvos. Los pentecostales que piensan que debes hablar en lenguas para ser salvo. Los católicos que hay que hacer muchas obras y ritos para ser salvos. Y así, en el mismo cristianismo, hay un montón de prácticas y doctrinas contrarias al verdadero evangelio. Todas estas religiones no tienen nada que ver con el evangelio que predicó Pablo. Son totalmente otra cosa con un nombre de cristianismo. Pero no es lo que enseña la Biblia. Se inventaron una doctrina nueva, se inventaron un evangelio nuevo, porque no es el que enseña la Biblia. Miren, yo recuerdo cuando leí un libro que revolucionó mi vida como cristiano. En ese libro yo pude entender con más profundidad lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y yo no recomiendo muchos libros, pero este se los recomiendo a todos. Este libro lo escribió el reformador Martín Lutero. Y yo le voy a poner ahí la carátula de ese libro para que usted pueda comprarlo. Él enseña con profundidad el libro de los Gálatas y expone toda la falsedad que existía en esos entonces. Pero lo maravilloso de esta exposición de Lutero es que no es una nueva revelación, sino que es la que está revelada en el libro de los Gálatas. Y esto que él escribió fue tan actual en los tiempos de Pablo como en los días de Lutero y como en los días que estamos nosotros ahora viviendo. Miren, cuando yo empecé a leer este libro, no pude soltarlo hasta que lo terminé por completo. Es una exposición poderosa del libro de los Gálatas. Se lo recomiendo a todos. Hermanos,
este es el tema más importante y principal en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Este es el tema más importante, la justificación por fe, porque de esta creencia depende la salvación de todos los hombres. De esta creencia depende el futuro de la iglesia. Y el futuro de la iglesia puede ser pervertido y estorbado por Satanás y por sus ministros. Y por sus ministros, que son muchos. Y entonces, bueno, toda la iglesia se reunió para resolver esta controversia. Pero la reunión se puso caliente y el debate a cada minuto era más fuerte. En esa reunión, hermanos, hubo mucho debate sobre este asunto entre los dos grupos, que podríamos llamarlos el grupo de la ley y el grupo de la gracia. O sea que en la misma iglesia cristiana había dos grupos de creyentes. Unos creían fuertemente en la ley y los otros fuertemente en la gracia. Y eso existe hoy día, la misma cosa. Siempre en la iglesia ha existido este problema. Hay cientos de sectas que seguían por medio de la ley. Hay cientos de sectas que seguían por los mandamientos del Antiguo Testamento. Miren, hoy día hay un grupo llamado los judíos mesiánicos que creen en Cristo. En su mayoría estos son gentiles que se han convertido al judaísmo. Se han convertido a las costumbres judías. Ellos piensan que de esta manera van a rendir culto a Dios. Ellos piensan que vistiéndose como los judíos, o hablando en hebreo, o dejándose la barba hasta la barriga, o poniéndose el gorrito en la cabeza, ellos piensan que vistiéndose así, o hablando así, que los hará mucho más espirituales y más cerca de Dios. Esto es lo que piensan ellos. O sea, de que ellos están justificándose delante de Dios por sus obras, por sus ritos, por sus méritos. Hay otras sectas que guardan el sábado pensando ellos que si no lo hacen van a perder su salvación. Y de estos asuntos vamos a hablar más adelante sobre estos asuntos, los vamos a cubrir todos con profundidad para que usted vea la tanta falsedad, la tanta basura, la tanta mentira que hay allá afuera en el mismo pueblo cristiano. Bueno, en esta reunión en Jerusalén, Pedro fue el primero en testificar su experiencia y cuenta su visita a la casa de Cornelio, que era gentil, diciendo que Dios no hizo diferencia entre ellos, entre los gentiles y los judíos, purificando sus corazones por fe. ¿Ven? Dios purifica nuestros corazones solo por la fe de Cristo. Y yo se los voy a probar ahora con las Escrituras. Vamos a Hechos 15, del 7 al 9. Dice, y después de mucha discusión, ¿ven? Discutieron mucho. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Vuelvo a repetir esta palabra porque quiero hacer énfasis en esta última frase. Purificando por la fe sus corazones. ¿Ven? Dios nos purifica, nos declara justos por la fe en su Hijo Jesucristo. Y entonces Pedro en su explicación le llama a la ley de Moisés un yugo que ni ellos mismos ni los judíos habían podido nunca llevar. Y la palabra yugo significa una carga pesada. Imagínense ustedes caminando diariamente con una carga pesada a nuestras espaldas todos los días. Va a llegar un día en que no vamos a poder más y vamos a decir, hasta aquí llegué, no puedo más. Miren, los otros días yo vi en el internet a un caballo que estaba con una carga atrás bien alta. Y ese caballo ya no podía más, se tiró al piso y nadie lo hacía caminar. ¿Por qué? Porque tenía una carga muy pesada. Y eso lo que hace la ley, eso es lo que hace el judaísmo, eso es lo que hacen las religiones del mundo. Te ponen una carga muy pesada que tú no puedes llevar. Y el Señor Jesucristo reprendió cuando en su ministerio a todos estos fariseos, escribas, los reprendió duramente. Porque esta gente querían poner cargas en los demás que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces, si usted se lee ahí Hechos 15, versículo 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ven? Nadie pudo llevar esta carga. Entonces Pedro concluye su discurso diciendo en el versículo en 15, Hechos 15:11. Él dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ven, por la gracia del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Hermanos, esta enseñanza de Pedro vino como de sorpresa para estos legalistas. Entonces, sin más discusión, la asamblea completa escuchó atentamente los testimonios de Pablo y Bernabé, ya que Pedro había hablado, y todos quedaron así como impactados. Y entonces Pablo y Bernabé empiezan a dar sus testimonios, confirmando lo mismo que Pedro. Después de estos testimonios, la iglesia quedó en un silencio total. Estos testimonios dejaron a la oposición indefensa. Los legalistas se quedaron sin palabras. ¿Por qué? Porque la salvación es solo por la gracia de Cristo, tanto para los unos como para los otros, tanto para los judíos como los gentiles, sin las obras de la ley. Pero estos testimonios de Pedro y de Pablo y de Bernabé levantó entonces una pregunta bien seria. Levantó una pregunta bien seria porque ahora ellos se decían, si el Señor ahora está construyendo una iglesia, o sea, el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que consiste de judíos y de gentiles, mientras que Cristo está en el reino de los cielos, entonces ellos empezaron a decir,
¿Qué entonces pasa con todas las promesas de las Escrituras que prometen un reino y un gobierno bajo el mandato del Mesías aquí en la tierra? Porque, hermanos, comprendan esto, que todos los profetas habían profetizado que cuando el Mesías viniera, él iba a restaurar el reino de Israel y los iba a librar de la opresión y del yugo de todas las naciones gentiles, y que Israel como una nación viviría en su tierra prometida, segura, fuerte, próspera, bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces surgió esta pregunta. Decían ellos, ¿tenemos que olvidarnos de todas estas promesas? ¿Serán estas promesas espirituales o debemos aplicarlas a la iglesia? Si Dios ahora está formando una iglesia, si Dios está llamando a las naciones gentiles, ¿eso quiere decir que Dios ha terminado con la nación de Israel? Todo esto son preguntas que necesitaban ser respondidas, y Jacobo, el hermano de Jesús, les dio la respuesta a todas estas interrogantes. Entonces, Jacobo, quien al parecer era el líder de la iglesia en Jerusalén, da una explicación. Y esta explicación fue la más sencilla y la más poderosa. Y esta explicación de él, todavía hay doctores de las Escrituras, todavía hay maestros que la andan buscando. No la han encontrado, pero está ahí en la Escritura. Miren, la clave está en esta palabra que yo les voy a decir ahora. Después de esto, esa es la clave. Primero, el Señor va a llevar a cabo una parte de su plan, lo cual hasta ese momento era un misterio. Y después de esto, el reino prometido a Israel sería establecido. Miren lo que dijo Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Vamos todos a la Biblia, en Hechos 15, del 13 al 14. 15 del 13 al 14. Miren lo que él dijo aquí que le dio respuesta a todas estas preguntas. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto es lo que Dios está haciendo primero, y esto es lo que Dios está haciendo ahora. El reino de Israel ha sido pospuesto y Dios ahora está llamando de todas las naciones gentiles para un pueblo para su nombre. La iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, que es usted y que soy yo. Esto que dijo Jacobo estaba totalmente de acuerdo con las profecías concernientes al reino, porque él siguió diciendo en el versículo 15, de Hechos 15, en el versículo 15 y 16, mira lo que dijo Jacobo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí es donde viene ya la respuesta, en el versículo 16. Después de esto, hermano, ¿qué es esto? Esto es la iglesia. La iglesia, lo cual era un misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a repetirlo de nuevo. 16. Después de esto, volveré. ¿Ves? Después que yo haya completado el número de la iglesia, volveré. Y reedificaré el tabernáculo de David
que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Esto se encuentra en Hechos 15, del 15 al 16. O sea, después de esto, volveré. ¿Después de qué? Después que ha llamado y tomado un pueblo de todas las naciones para su nombre. Después que se hayan salvado miles de millones de personas de todo el mundo. Después que el cuerpo del Señor Jesucristo haya sido completado y que la totalidad de los gentiles hayan aceptado a Cristo. Entonces, después de eso, de esto que le estoy hablando, el Señor retornará y restaurará el reino de Israel aquí en la tierra. Y todas las profecías del reino del Mesías serán cumplidas al pie de la letra. Entonces, viene una vez más la pregunta por la cual ellos se habían reunido. ¿Están los creyentes de esta era bajo la ley o bajo la gracia? ¿Están los creyentes sujetos a las leyes del reino de la ley? ¿Están los creyentes sujetos a la ley de Moisés? ¿Están los creyentes sujetos a las leyes que Dios le dio a Israel por medio de Moisés? A estas preguntas, Jacobo respondió con las siguientes palabras. Y vamos a leer Hechos, capítulo 15, versículo 19 al 20. Ahí mismo en 15. Todo el estudio se basa en Hechos 15. 19. Después que Jacobo les explica a ellos que Dios está poniendo su atención ahora en la iglesia, él le dice, después de esto le dice, por lo cual yo juzgo, o yo creo, o yo estimo, o yo ordeno, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto fue lo único que se les ordenó a ellos. Y esta declaración que dijo Jacobo no fue una orden en forma de ley, sino en forma de gracia. No hubo una sola orden de guardar la ley de Moisés. No hubo una sola orden de circuncidarse. No hubo una sola orden de que guardaran los 10 mandamientos, sino que fueron aconsejados que se apartaran de 4 cosas. 1, de la idolatría. 2, de la fornicación. 3, de ahogado, de animal ahogado. Y 4, de la sangre. Estas 4 recomendaciones fueron dadas desde un consejo de gracia y no como una ley. Porque ellos no necesitaban hacer eso para ser salvos. Ellos eran salvos y se les aconsejaba hacer estas cosas para el bienestar de ellos. ¿Por qué? Porque estos gentiles habían venido de un mundo de idolatría, y en esos entonces la idolatría era común en los pueblos gentiles. La fornicación era un estilo de vida para muchos de ellos, y ellos ahora en el cristianismo debían abstenerse de inmoralidades, de animales ahogados, de la sangre que no estaba drenada apropiadamente en estos animales. Ellos no debían beber sangre, porque esto eran prácticas comunes entre los paganos de esos tiempos. Y déjenme explicar algo. Esto no se refiere a la transfusión de sangre. El hombre es salvo por la sangre de Cristo. Y la sangre debe tratarse con mucho respeto. La vida del hombre está en la sangre. Hoy día, si una persona necesita sangre porque se está muriendo, es su responsabilidad como hijo de Dios donar sangre para salvar una vida. ¿Ven? ¿Qué dice la Biblia? Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno,
Bueno, querido hermano, la vida es más que la sangre. Por lo tanto, yo opino que es justo ante los ojos de Dios salvar a alguien que necesite sangre. Los testigos de Jehová con esta doctrina han desfigurado el carácter de Cristo. Si Cristo mismo dio su sangre por todos. Yo creo que esta doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina de demonios. Y muchos de ellos han permitido que sus hijos mueran por no donarles sangre. Estas cosas que practicaban los gentiles antes de venir a Cristo eran prohibidas por el pueblo judío. Era algo horrible que un judío practicara estas cosas. Por eso Jacobo aconseja a los gentiles a no involucrarse en estas prácticas sucias e impías, porque desfiguran el carácter de Cristo. Entonces se les envía una carta a los cristianos gentiles de Antioquía, enviada por mano de Pablo, Bernabé y los otros hermanos. Y la carta era la respuesta a la pregunta sobre la ley. Y la ley que decía, ¿están los creyentes en Cristo, especialmente los gentiles, sujetos a la ley de Moisés? Así dice la carta enviada de Jerusalén a los ancianos de la iglesia de Antioquía. Dice así, Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ¿ven? Los que salieron de la iglesia de Jerusalén, algunos, a los cuales no dimos orden, ¿ves? Fueron allá a predicar a otra iglesia y ellos no los ordenaron que hicieran eso. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Ves? Esto era lo que estos hermanos cristianos estaban haciendo en aquellas iglesias. Y ponga mucha atención a este texto, porque de aquí es donde han salido muchas falsas doctrinas, falsas iglesias, falsas sectas, falsos apóstoles y falsos maestros. Aquí es donde se decide si usted va a vivir por la ley o por la gracia. De esta carta se decide si usted va a creer en la vida o en la muerte. De aquí es donde se va a decidir si usted va a vivir en libertad o en esclavitud. Fíjense que los legalistas de Jerusalén decían que los gentiles cristianos de Antioquía debían convertirse en judíos, circuncidándose y que empezaran a guardar la ley. Pero hermanos, notemos la decisión de los apóstoles de Cristo. Fíjense que en ese versículo que leímos de Hechos 15:24 dice, a los cuales no dimos orden. Hermanos, aquellos que enseñan que los cristianos están bajo la ley son pervertidores de la gracia de Dios. Sigue diciendo el texto, nunca le dimos ninguna orden a los tales maestros. Esto escribieron los apóstoles y los ancianos de la iglesia para la iglesia de Antioquía. Estos legalistas sabáticos no habían sido autorizados para tales enseñanzas. Y ahora los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalén repudiaron totalmente las demandas de estos legalistas. Y este era el mensaje, que los creyentes gentiles no estaban bajo la ley de Moisés. Y esta fue la carta que fue enviada a la iglesia de Antioquía, que decía, yo se las voy a leer. Vamos a leer de Hechos 15, de versículo 30 al 32. Y dice así, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía,
y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Ve? Una carta de consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Miren, ya con esta carta, uno piensa que esto es el final de toda discusión referente a la ley. Pero sin embargo, los maestros de la ley siguieron con la misma matraquilla, con el mismo tema, siguiendo a Pablo por todas partes, tratando de deshacer la doctrina de la gracia. Y hoy día es lo mismo. Siguen pervirtiendo la gracia con las obras de la ley. Y quiero aclarar un punto aquí antes de proseguir. No vaya a ser que algunos me malinterpreten. La gracia no significa que usted va a vivir como se le antoje, sin hacer nada para el Señor y el mundo. La gracia significa que su conciencia estará libre de obras y méritos para poder ser justificado. Entienda bien esto. La gracia significa que su conciencia está plenamente convencida en que su salvación es solo por fe en Cristo, sin obras, sin méritos, sin ritos y sin ceremonias. Esto tengo que aclararlo porque por ahí están los que creen en la gracia irresistible, que creen que será salvo así sean practicantes del pecado. De todo esto yo lo voy a enseñar más adelante a ustedes con profundidad. Aquí pongo solamente unos puntos para que no me malinterpreten y puedan escuchar el tema en su totalidad. Porque la gracia, la verdadera gracia de Cristo nos impulsa a buscarlo de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La verdadera gracia nos impulsa a vivir una vida de santidad. La verdadera gracia nos impulsa y nos da el poder y nos da la fuerza para vivir la vida que Dios demanda. No me vayan a interpretar con otras cosas. Miren, hermanos, en la Biblia hay varios libros que fueron escritos precisamente para combatir estos errores concernientes a la ley. En esos entonces de la iglesia primitiva había 3 errores presentes concernientes a la ley en muchas de las iglesias apostólicas. Y hoy día, a través de los siglos después de Cristo, estos 3 errores siguen vivos y siguen dando muchos problemas en nuestras iglesias. Estos errores de esos entonces son y existen hoy día son 1, el legalismo, 2, el antinomianismo y 3, el galanismo. El número 1, el legalismo, enseña que el hombre es salvo cumpliendo la ley. Este error es explicado y es enseñado por Pablo en el libro de los Romanos. El segundo, el antinomianismo, es todo lo contrario al legalismo. Enseña que el hombre es salvo solo por la gracia, no importando la forma de vivir. O sea que usted puede ser un diablo, que si usted cree en Cristo se va a salvar. Esto es un error de alto nivel, hermanos. Y el tercero es el galanismo, que enseña que el hombre se salva por gracia, pero que a la vez tiene que cumplir y guardar toda la ley. Ellos dicen, somos salvos por la gracia solamente, pero después nuestra salvación depende de nuestras obras. Este error se llama galanismo, porque fue muy prevalente en las iglesias de los Gálatas. Es por esta misma doctrina que el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas,
para poder pelear y eliminar este error que podía costarle la salvación a todos los creyentes de Gálatas. Fíjense ustedes qué serio es todo este asunto de la forma de nosotros, nuestra conciencia referente a esta creencia. Bueno, estos tres errores siguen viviendo con nuestras iglesias hoy día. Aunque este asunto fue solucionado en la iglesia del primer siglo por el Espíritu Santo y por los apóstoles del Señor, aún así, hoy día hay muchas iglesias que no entienden esto. Y muchos que lo hacen por ignorancia, porque no estudian la Biblia. Pero otros lo hacen para pervertir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos últimos son falsos apóstoles, falsos maestros y hermanos, por muy religiosos y por muy santos que luzcan y que hablen. Esta forma de creer es humana, es terrenal y es diabólica. Aunque todas las otras formas tienen su origen en la misma fuente, el diablo. Porque el principal objetivo del diablo es distorsionar y pervertir la fe en Cristo. Fíjense que en este libro de Martín Lutero, yo leí, él dijo, Satanás, el Dios de todas las sectas, Satanás a diario aviva a nuevas sectas. Y la última secta que Satanás crea es la que menos hubiera usted previsto o sospechado. Se las ingenia para pervertir el evangelio de Cristo. Cosas que ni pasan por nuestros sentidos ni nuestros entendimientos. Por eso que muchos caen en la mentira y en la falsedad. Además, Lutero dijo, esta salvación no es por nosotros mismos, ni por nuestras obras, las cuales, y escuche bien esto, son menos que nosotros mismos, sino por otro socorro, el Hijo del Dios viviente, por el cual somos redimidos del pecado, la muerte y el diablo, y se nos hace partícipes de la vida eterna. Este hombre, Martín Lutero, tenía sus pies bien puestos sobre la roca, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y es mi oración y deseo que por medio de este estudio usted pueda tener un entendimiento profundo de la ley y de la gracia. Por eso es que voy a traer esta serie que habla sobre todos los puntos referentes a la ley y la gracia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la primera parte hoy día. Creo que ya he puesto las bases para que usted pueda entender el resto. En el próximo estudio vamos a definir qué es la ley. Y así sucesivamente vamos a seguir tocando tema por tema referente a la ley y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un maravilloso día y que Dios los bendiga ricamente por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén!